Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista del Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema prisioneros emocionales. Y tal como se intentó el día de ayer de desarrollar el tema prisioneros emocionales, nos referimos al hecho que, de acuerdo a la psicología budista, gran parte de nuestra experiencia es emocional. Si bien las psicoterapias se enfocan mucho en las narrativas, en aspectos simbólicos, como lo plantea el psicoanálisis, relaciones objetales, las fases psíquicas, es siempre sumamente importante que recordemos que finalmente la construcción narrativa tiene como base un elemento emocional, y esto ya lo hemos abarcado en otras entregas que les recomiendo las puedan escuchar en Spotify o en los podcasts de Google, Apple, o bien en el canal Centro Himalaya de YouTube. Pueden buscar en todas las plataformas Centro Himalaya. Tal como les mencionaba, esta frecuencia emocional no es una mera construcción, ya que, como se ha argumentado, en el mesenterio, aquello que llama el doctor Dan Siegel el cerebro del estómago, el stomach brain, y las neuronas del pericardio, el cerebro del corazón, se ha descubierto en los últimos años que son neuronas que no son un mero accidente que estén allí. Son en realidad neuronas que, aunque en mucho menos cantidad que en el cerebro, cumplen funciones intuitivas y de conexión, muy a la manera como los mamíferos, que los humanos somos animales y pertenecemos al grupo de mamíferos, usamos para conectarnos cuando no nada más somos crías, sino que incluso en el vientre materno, para saber si estamos naciendo en un entorno seguro, si pertenecemos, si vamos a echar a andar nuestro sistema de defensa, nuestra respuesta simpática del sistema nervioso autónomo, o bien podemos relajarnos y podemos disfrutar. Y esto es relevante porque incluso en otros animales se ve como las crías, los cachorros, incluso los polluelos, que no son exactamente mamíferos, pueden nacer sumamente estresados, pueden nacer ya con hormonas de crecimiento bloqueadas, de tal manera que el polluelo echado afuera del nido, el pequeño ratón separado de su madre o el pequeño mono, van a entrar en un estado de sobrevivencia donde el cortisol y la epinefrina son los químicos o neuropéptidos más recurrentes en su torrente sanguíneo, y esto hace, sin duda alguna, que otros elementos de crecimiento, de pertenencia, incluso desarrollos hormonales, como, volviendo a los humanos, sabemos perfectamente cómo los humanos, cuando nos encontramos bajo demasiado estrés, alteramos nuestros ciclos hormonales, ya sean las fases cíclicas en la mujer o la producción seminal en el hombre. Y esto es porque en un organismo estamos profundamente conectados a lo emocional, pero eminentemente en esta reflexión a lo electromagnético. ¿Y qué significa esto? Que de nuestras 50 millones de células, como se les llama en inglés, trillion cells, cada una de estas tiene una carga eléctrica. Y aunque es muy pequeña, 1.5 Hz por célula, podemos ver cómo estas, como en un campo morfogenético,
van a funcionar, van a activarse cuando, por ejemplo, tenemos una infección en el estómago o una pequeña herida cutánea en la piel. Hay una reacción al unísono porque hay una cohesión, digámoslo acá, armónica. Todas son individuales, pero funcionan para mantener tejidos, huesos, sistema inmunológico, secreciones hormonales, etcétera. Y esto es relevante porque toda carga eléctrica tiene una polaridad. El electromagnetismo nos enseña que hay una carga positiva y una carga negativa. Y que ciertamente de la misma manera en que en ocasiones los cánceres, los diferentes tipos de cáncer, se hacen metástasis, se multiplican. ¿Por qué? Porque una célula enferma de cáncer, bueno, pues hace mitosis y otra hace otra mitosis, de tal manera que podemos generar metástasis, podemos generar aquello llamado una invasión. Y esto tiene que ver también con la respuesta y con la frecuencia que reciben las células. Hay que recordar esencialmente que cuando un óvulo es fecundado, es una sola célula. Son 23 pares de cromosomas, los cuales se unen y de una sola célula van eventualmente a complejizarse en aquello llamado las stem cells, las células madre, como se traduce muy a menudo al castellano, y estas se van especializando en un óvulo donde no había sistema óseo, esto es huesos, donde no había sistema cardiovascular, donde no había sistema digestivo, donde no había sistema endocrino, no había un sistema límbico, no había otra cosa que no fuera una célula, y estas células madre que se fueron multiplicando, se van multiplicando ciertamente por un fenómeno extraordinario biológico que podemos llamarlo electroquímico y ciertamente magnético. De tal manera que no nada más es un proceso mecanicista el que crezcamos, el que desarrollemos también o activemos o inhibamos ciertas, llamémoslas, enfermedades o cualidades del sistema familiar en el cual nacemos. De tal suerte que, volviendo a esta idea fundamental, que nuestras emociones son frecuencias, que nuestro cuerpo, entiéndase aquí, células y todos nuestros sistemas, funcionan a través del entorno, aquello que el doctor Bruce Lipton menciona sobre los experimentos en los platos de Petri, que en inglés se llaman cultures. No se traduce cultura al español, sino cultivos. Y cuando pones una célula madre en un entorno de hueso, esta célula va a tomar la forma de hueso, o plasma, o tejido hepático, o como fuere, de tal manera que las células, con base en el entorno en el que se encuentran, van a tomar esa forma, que puede ser hueso o puede ser cáncer, o puede ser diferentes alteraciones, ejemplo, condiciones cardíacas familiares o condiciones hepáticas o enfermedades llamadas así congénitas o hereditarias, porque algunos reciben esta enfermedad, otros no. Y hay cosas que realmente sorprenden cuando observamos que nuestras emociones están muy de la mano de lo físico, y aunque esto pueda parecer realmente una una reflexión en la que todos pudiéramos estar de acuerdo, en los años 50 del siglo pasado, es decir, no más de 70 años, pensaban los médicos, los psiquiatras, que una cosa era el cuerpo como una especie de objeto mecánico, como un automóvil, y otra cosa era el tripulante, que usted se sienta mal, que usted esté
deprimido, que usted esté ansioso, que usted no se encuentre a sí mismo, no tiene nada que ver con su gastritis, su cáncer de colon, su arritmia cardíaca, su incapacidad para dormir. Y ciertamente hemos visto una, un cambio en la reflexión y en las investigaciones, donde hoy en día es bastante común escuchar sobre mindfulness, sobre la importancia de relajarse, la importancia de respirar, la importancia de generar entornos sanos, entornos positivos, evitar relaciones donde haya estos trastornos de déficit de amor propio, que por el temor a ser abandonados simplemente estamos, digámoslo así, en el pantano hundiéndonos. Dicho todo esto, me quiero enfocar en este tema de prisioneros emocionales en 3 puntos para acotar la reflexión, cómo es que los humanos, que es el enfoque principal ahora, nos hacemos prisioneros de nuestras propias emociones. Y un elemento fundamental es 1, distracción, 2, desconexión, 3, depresión, que depresión lo vamos a conectar incluso a la ansiedad. Así que la distracción. Cuando hablamos de distracción, una investigación que se hizo hace más de una década y ahora publicada en el Harvard Gazette, se llama Una mente distraída es una mente infeliz. A distracted mind is an unhappy mind. Y este estudio, que en la Gaceta, en la publicación de Harvard, sin entrar en tantos detalles estadísticos o una publicación ciertamente académica, allí nos desglosan cómo es que el 47% del tiempo las personas estamos distraídas. A propósito, esta liga, este vínculo o link, como quieran llamarlo, a la publicación de Harvard, la voy a incluir en el video de YouTube, para que ustedes puedan acceder también a esa información si les interesa. Dicho todo esto, esta distracción en la que el 47% del tiempo estamos no es porque seamos buenas o malas personas, en estricto sentido, si somos exitosos o no exitosos, sino que la distracción es una respuesta adaptativa. ¿Qué significa esto? Que estamos, y vamos a tocar los puntos siguientes, estamos tan desconectados, que también es una respuesta adaptativa, que preferimos estar distraídos. En otras palabras, en el inconsciente, en esta estructura, vibración o frecuencia emocional de, ejemplo, no soy suficiente, la vida no vale la pena, no se puede confiar en nadie, no sé qué hago de mi vida, estoy esperando que llegue la persona para que mi vida cobre o tenga sentido, solo estoy esperando tener toda esa riqueza y toda esa fama para ya realmente poner mi vida emocional en orden. Bueno, es justamente esa vida emocional en desorden que tenemos que justamente va a manifestar esto, pensémoslo, como ya mencioné muy brevemente, a nivel de campos morfogenéticos, es nuestra frecuencia emocional, es lo que le va a dar lugar a aquello a lo que nosotros permitimos entrar en nuestra cognición. Ejemplo, después de varios años en terapia, he comprendido que no tengo que ser tan ingenua, tan ingenuo con las personas y que tengo que conocerles más antes de irme a vivir con estas personas o aceptarles el anillo o
¿Por qué? Porque soy una persona que ya descubrí con todos esos años que en mi infancia había un padre tan ausente que en cuanto veo a una figura paterna o materna, en fin, estoy dando un ejemplo, entonces inmediatamente activo mi necesidad y mi sentido de abandono y ya no pongo freno en la relación, de tal manera que cuando ya no estoy contenta o contento, cuando no estoy tratado bien por esa persona, entonces ya no puedo dejarla, porque entonces sería revivir el trauma de mi abandono. Bueno, un ejemplo un poquito álgido, un poquito fuerte, pero aquí, y ciertamente la terapia es recomendable, pero aquí vemos que en ese camino narrativo, en ese camino de lágrimas, reconocimiento, enojo, ejercicios escritos, reflexiones, detrás de todo eso hay una frecuencia emocional, y esa frecuencia emocional la experimentamos como no soy suficiente, como no seré capaz de estar sola o solo. Y esa frecuencia emocional es lo que nos lleva a una angustia, llamémosla cardiovascular, hormonal, neuropéptida o límbica, etcétera, arritmias, insuficiencia renal o como fuere. Y de esta ansiedad, simplemente de manera cognitiva, a nivel de pensamientos, vamos a comenzar a ver que el mundo no nos ofrece lo que desearíamos o lo que querríamos. Y que ciertamente vamos a conectar en nuestro inconsciente con aquello que nos faltó y que deseamos sea subsanado, pero desde una comprensión o perspectiva de abandono. Ahora, sin entrar en un análisis ficticio, lo que quiero traer aquí a la reflexión es el hecho que es un estado vinculado a nuestras células, incluso nuestras neuronas, desde donde esa vibración, recuerdan, esas neuronas del corazón, del pericardio y las neuronas del mesenterio, vinculadas también a pertenencia, a la mirada amorosa, a la protección, a el estar allí, al estar contenidos, se pueden activar, y esto también nos puede causar mucha ansiedad, y de tal manera que no nada más desde estas neuronas, sino también desde nuestra memoria límbica, esto es memoria emocional, empezamos ya a acostumbrar al organismo a procesar cierta cantidad de cortisol, donde no tenemos suficientes dosis de neurotransmisores que nos vinculan, nos hacen enamorarnos, sentirnos seguros, sentirnos esperanzados, como es la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas, pero que ahora no es el día para desglosar estos neuropéptidos. Lo que se vuelve muy relevante acá en la reflexión es que lo que sucede en niñas y niños con trastornos de vínculo, lo que le llaman attachment disorders en inglés, yo me resisto a llamarle trastornos de apego o desórdenes de apego. En realidad es un desorden de conexión, un trastorno de vínculo. Como quiera que le traduzcamos, se puede observar lamentablemente cómo los y las jóvenes, niñas, niños, no tienen la habilidad de vincularse, de tener esperanza, de sentirse protegidos. No importa si están rodeados de presuntas comodidades o mucha algarabía en la familia, y somos una gran familia bien unida, pero hay una, vamos a decir, dinámica de violencia, de agresión, de juicio, etcétera. De tal manera que eso que vivimos, como decía Eduardo Punset, la infancia es toda una vida. No es el destino, pero condiciona profundamente. De tal manera que estas estructuras relacionales que vibran a nivel de memoria profunda van a generar
no nada más, como ya traté de argumentar, presencia o ausencia de ciertas hormonas, incluidas las de crecimiento, pero también una estructura relacional, un mapa interno dentro de nosotros, desde donde naturalmente vamos a estar distraídos. ¿Por qué? Porque hay tal nivel de desconexión, tal nivel de dolor, que básicamente queremos distraernos. ¿Y con qué nos distraemos? Nos podemos distraer con alcohol, con cualquier, digamos, narcótico legal o ilegal, desde tafilo hasta cocaína o cualquier ansiolítico, ¿verdad? Podemos jugarnos la vida en juegos de azar, con ludopatía o en compras o tratando de llenar huecos internos, comiéndonos la vida, ¿verdad? Como alguien me decía hace muchos años, la única satisfacción que me queda en la vida es comer. De tal manera que en esta distracción en la que el 47% del tiempo los humanos en un estudio serio nos mantenemos, no es porque meramente existe el internet, los teléfonos móviles, las pantallas de las tablets o bien del televisor o los noticieros o las redes sociales, como más bien es que estamos tratando de huir de nuestro dolor y por tanto nos distraemos. Cuando Gabor Maté, este importante conferencista, autor, psiquiatra, expositor, a una de sus pacientes le entrevista y le pregunta: ¿qué sentiste en tu primera dosis de heroína? Y ella responde en Vancouver West Side, que es una de las ciudades de East Side, perdón, Vancouver, Canadá, y en la zona del este, que es un barrio, una zona de tolerancia para drogas, mujeres y hombres han sido abusados, ya sea física, sexualmente, pero todos emocionalmente. Y responde esta paciente: con mi primera dosis de heroína sentí que mi madre por fin me abrazaba y me decía te quiero. Y que en este contexto nuestro dolor, primero notamos este aspecto de distracción. Vamos al segundo punto, que está vinculado desconexión. Y la desconexión no es de que seamos poco inteligentes o poco prácticos. Básicamente, el hecho que nos desconectemos de nosotros mismos es que nos duele mucho ser nosotros. Cuando nos recordamos, y no es una memoria que digamos, recuerdo perfectamente cuando tenía 2 años y papá y o mamá hicieron esto. Recuerdo perfectamente el abandono, vi claramente el equipaje cuando salía mamá. Vi claramente cómo mamá le daba el primer plato a mis hermanos y al final era yo, o como fuere. No es eso, es básicamente una frecuencia de carencia. Y duele tanto ser uno porque uno se recuerda a aquellas estructuras que nos sancionaron, que nos afirmaron como individuos. Y como la afirmación es eminentemente emocional, como hemos tratado de argumentar, ciertamente tenemos una hora en estas entregas y tratamos de ser lo más prácticos posibles, sin entrar en una justificación académica y empezar a traer acá estudios y lo que dijo tal y cual, sino sí con un carácter reflexivo, serio, pero también práctico. Volviendo al punto. Habiendo argumentado que esta desconexión es algo que hacemos inconscientemente porque nos duele ser nosotros, vamos a entrar en formas de mitigarlo, y estas maneras de mitigar, atemperar o huir de ese dolor es lo que nos lleva a la ansiedad y a la depresión.
Y esta ansiedad puede tomar muchas formas, incluso la ansiedad de consumo. Una sociedad de consumo, una sociedad que siente que no es suficiente si no se le dicen cuáles son las tendencias, ya no nada más de vestimenta, las tendencias de los nuevos autos, el nuevo diseño del teléfono móvil, pero incluso las tendencias políticas, las tendencias emocionales, las tendencias de personalidad. Y para eso hay complejos grupos de estrategia, think tanks, donde comienzan desde cómo diseñar las redes sociales, como este importante diseñador James Lanier denuncia Silicon Valley, él siendo uno de los pioneros de estas importantes redes sociales, de cómo hacer adicta a las personas, cómo en realidad engañarlas con un afecto como si estuviesen siendo recompensados. Y él menciona que de la misma manera que en estas máquinas tragamonedas, donde pierdes $100 y pues sale una musiquita, pero apenas ganas 20 centavos, te aplauden, se enciende la sirena, salen los muñequitos allí y te celebran, salen corazoncitos y se sienten altamente estimulados sin saber que esos programas están afectando las carencias de tu inconsciente. Bueno, de igual manera, en las pantallas te salen corazoncitos, caritas felices, de pronto te dicen, mire, usted es una persona muy linda, pero mire, ¿qué le parece si le pone filtros a su cara? ¿Y qué le parece si además le pone brillantina, estrellitas, y así se ve un poquito mejor, ¿verdad? Menos golpeada por la vida. De tal manera que empezamos a crear ese avatar, suena bonito, de nosotros mismos, le llamaría yo la botarga de nosotros mismos. De cualquier manera, estamos creando una imagen falsa de una emotividad falsa que nos van a traer afecto, corazoncitos o dedos hacia arriba. Lo estás haciendo súper bien, qué linda te ves con esa brillantina. Y mira, hasta los dientes se te ven blancos y juntos. Bueno, dicho todo esto, esta parte de ansiedad es donde estamos capitalizando los mercados, haciendo a preadolescentes y adolescentes más adictos que nunca y más desconectados. Lo que este estudio, Una mente distraída es una mente infeliz, también trae que a partir del año 2000, al inicio del siglo XXI, se dispararon los índices de depresión y suicidio imprecedentes en los anteriores 70 años, esto es desde el año 2000, desde los años 30, la Gran Depresión del 29, se disparó esta ansiedad y depresión, pero ahora con un twist, ahora con una variación preocupante. Ya no eran los varones que se suicidaban por asuntos económicos de no mantener a su familia en los años 30 del siglo pasado, sino que ya comenzaron a ser mujeres y ya desde los años 60 del siglo pasado la esclerosis múltiple empezó a aumentar en mujeres, los niveles de cáncer. El manual también de diagnóstico de trastornos mentales, el DSM, Diagnostics and Statistics Manual, el manual de estadística y diagnóstico de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, ha ido aumentando en enfermedades ya vinculadas también a el trauma. ¿Desde dónde estaríamos acá en un aumento en depresión, un aumento tristemente en consecuencia en suicidio y por consecuencia preadolescentes y adolescentes suicidándose a partir de, como menciona la psicóloga Jean Twenge, a partir de la masificación de teléfonos, entre comillas, inteligentes?
Bueno, ciertamente son inteligentes, dirigen tu vida. De tal manera, y además, ya como dice el filósofo Jung-Chul Han, ya no necesitas al capataz del siglo XIX, al jefe de obreros que explotaba a todos, como denunciaría Karl Marx. No, ya tú eres tu propio dictador, tú ya eres tu propio regulador, mirando tu cuerpo y dices, no, necesito comprar esto, necesito la proteína, necesito más ejercicio, no soy feliz, mira qué feliz se ven allí, soy de lo peor, tengo que reinventarme. Bueno, les digo que una hora a veces no es suficiente tiempo. De cualquier manera, esta distracción, que es una respuesta adaptativa, que es una desconexión de un estado emocional que a su vez nos lleva a la depresión y la ansiedad, es algo que, como he tratado de argumentar, está estrechamente vinculado a la pertenencia desde el vientre materno. Pero no es de que papá o mamá sean malos. Lo que estoy tratando aquí de argumentar es que papá y mamá también han estado crecientemente desconectados y ansiosos, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la promesa de una abundancia económica y de que todos debían trabajar y producir, y se dispararon los costos para casas, se dispararon los costos para autos, la gente empezó a endeudarse, pero todo era para ya tener un auto, una lavadora, los hijos en la universidad, y eso traía felicidad, y además tenías que ser exitoso y ser una persona, porque el dinero, entre comillas, trae felicidad. Entonces todos obsesionados en esta carrera, como le llama Kiyosaki, de las ratas, donde todos obsesionados por pertenecer, por usar las prendas de la felicidad, los anteojos, por usar, qué sé yo, el auto adecuado, porque se nos promete libertad, se nos promete emancipación de esa carga. Y estos pequeños que están naciendo en los vientres de entornos familiares ansiosos y desconectados, que se les da poco tiempo a los padres, particularmente a la madre, de pasar tiempo con sus hijos. ¿Por qué? Porque también está trabajando. Es lo que va creando de manera creciente un gran plato de Petri. Recuerdan que hablé de los cultivos. Con un gran plato de Petri donde no las células, sino los humanos estamos ansiosos y en entornos que no nos gusta estar gran parte del día. Y no es sorpresa, por lo tanto, que el 47% del tiempo no queramos saber de qué está pasando y simplemente nos distraímos. Simplemente estamos por allí pensando, anhelando, doliendo, comiendo, pero nunca con una satisfacción. Dicho todo esto, ¿cómo poder generar una propuesta de transformación? Lo primero, creo que es prudente decir que no hay milagros y respuestas instantáneas, y haga tres cosas. Ciertamente lo que requerimos también es un compromiso con nosotros mismos, requerimos un proceso de sanación interno, que no es meramente diga estas frases, meramente cuélguese este amuleto, como que requiere un proceso de reconocimiento de nuestra situación y una muy profunda empatía hacia nosotros mismos. Así que reconocemos esta situación, pero con empatía, compasión, vamos a empezar a sanar y a darnos cuenta desde dónde estamos. Podemos comenzar por enfocarnos, tener un tiempo para poder también enfocar nuestra mente, pero cuando surge inmediatamente nuestras células y nuestra memoria vibracional
diciendo no estás bien, tienes que pensar en aquello, tienes que trabajar, ahora pretendes que vas a meditar, sí has sido un perdedor para todo. Entonces, cuando venga esa ansiedad, esa respuesta donde decimos, sí, claro, entonces tengo que ir a buscar más alcohol, tengo que ver más horas de pantalla, es cierto, entonces dejas que esos mensajes de miedo, de desconexión, no los alimentas, que se disipen y empiezas a entrenar en la respiración, en la concentración. Empieza a trabajar fundamentalmente en ti mismo, pero ya desde un enfoque de empatía, que cuando sientas ese dictador, dictadora, tirano, diciendo no eres suficiente, mira, tienes que prestar atención, tienes que ser el más próspero, el más exitoso, tienes que demostrarle a los demás que tienes más followers en las redes, tienes que demostrar tu cuerpo, tienes que demostrar felicidad, así no lo tengas. Como personas que de pronto veo tan felices en las redes, y afortunadamente somos amigos y lo digo con mucho respeto, de pronto tienen ataques de pánico, ataques de ansiedad, y de ninguna manera es un juicio de valor, solamente que si yo nada más les conociera por las redes sociales diría, wow, esta persona es plena como nadie, está en la playa y que luego se va acá y luego usa unas vestimentas bien interesantes y pone unos pensamientos de discúlpate a ti mismo y tienes que reconocer que la vida es un paso del tiempo, y ahí están fuera de las redes sociales buscando el tafil. De ninguna manera es un juicio de valor, solo es una reflexión de cuán escindidos podemos estar todos. Y que esta forma de enfocarnos, esta primera propuesta de sentarte y enfocarte, y empezar a notar esa protesta emocional, esa desconexión que inmediatamente te va a decir, deja de meditar porque no sirves para nada. O hay cosas más importantes como demostrar que eres feliz. Infeliz, entonces empiezas a generar empatía, empiezas a generar comprensión y fundamentalmente a generar un entorno positivo alrededor tuyo. El día de mañana, que es miércoles, como saben quienes vean estas entregas en vivo, lunes y miércoles tendríamos las entregas, solo que el lunes tuvimos un tema técnico. El día de mañana vamos a trabajar más en justamente esto, enfocarnos, ejercicios que tienen que ver con una resignificación emocional con respiración. Sin embargo, también quiero invitarles a un trabajo mucho más estructurado, prolongado, donde tengamos la oportunidad de asentar estas reflexiones junto con ejercicios tanto escritos como meditativos, con el tiempo, con la claridad, a este seminario de 12 horas que pueden tomar enteramente en línea. Pueden entrar a la página centrohimalaya.com, se llama Cómo transformar el miedo. Y este seminario de 12 horas, que también van a recibir materiales en PDF, para que puedan hacer ese trabajo ustedes. Allí vemos que el miedo no meramente es miedo en su sentido típico, que ya es mucho, pero esa compensación emocional y desconexión, que son formas de miedo. Por ejemplo, una persona obsesionada con el éxito. Tengo muchos negocios, me va muy bien, o mira mi cuerpo, mira, estoy tan bien, mi familia es perfecta, pero detrás de ello hay esa profunda falta de vida o desconexión, que es en sí un miedo, como decía el maestro budista Trungpa Rinpoche, miedo a la libertad, miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Como escuché hace poco un mantra, que no es exactamente un mantra, pero es una idea que puede uno repetir como mantra. Decisiones fáciles, camino difícil. Decisiones difíciles, camino fácil.
¿Y qué significa todo esto? Que podemos, sin lugar a dudas, trabajar en eliminar ese miedo. Así que les recomiendo mucho este seminario en línea, lo pueden ver en sus propios horarios, reciben, como les menciono, estos materiales y son propuestas con ejercicios de respiración más complejos, con meditaciones más profundas que van creando un cambio incluso fisiológico, emocional y fundamentalmente narrativo. Y que es mucho más rápido, porque a veces uno tarda años en acoplar lo narrativo con lo emocional y luego lo emocional superficial con lo emocional profundo. Y aquí vas tocando los niveles más profundos que incluso no recuerdas. Bien, así que vamos a trabajar en un ejercicio meditativo que contenga 3 puntos. Número 1, enfoque. Esto es acostumbrarnos a enfocarnos, a estar en el presente respirando y que seamos testigos de lo que ocurre en nuestro interior, en esa narrativa emocional de me distraigo, no soy suficiente, no seré capaz, o todo esto que nosotros constantemente estamos, ¿cómo se dice en España? Atizándonos. Atizar el fuego es como hacerlo más grande. Estamos todo el tiempo torturándonos y no lo hacemos consciente, solamente buscamos otro cigarrillo o solamente empezamos a comer algo o empezamos a violentarnos con las personas en la calle, ya sea conduciendo, caminando, como fuere. Y que esto también nos lleva a un círculo no virtuoso emocional, que eventualmente empezamos con problemas de tiroides, empezamos con problemas autoinmunes como el síndrome Hashimoto o el síndrome del Crohn o esclerosis o fibromialgia o diferentes tumoraciones. ¿Por qué? Porque las células están sintiendo un bombardeo de ansiedad, de no eres suficiente, de dolor del cual queremos huir. Pero ¿qué creen? No podemos huir del cuerpo y es justamente el cuerpo el que te está diciendo, ¿quieres huir? Vamos a comenzar a pagar esta fiesta. Por tanto, enfoque. Y luego vamos a comenzar con una proyección amorosa. Entonces, enfoque 1, 2, proyección amorosa, compasiva. Y 3, familiarización. ¿Por qué? Porque no es una suerte de, ya me sentí muy bien, vuelvo a mi viejo mundo miserable de ansiedad, de estrés, de estar juzgando a los demás, de estar viendo lo negativo y peor aún, estar escuchando noticias terroríficas o bien amistades tóxicas en las aplicaciones de mensaje que te están enviando todo el tiempo teorías de conspiración y más muertos y fíjate que se muera tal persona o en fin, como quiera que fuere, no son mensajes sanos. Si estás ya muy metido allí en la política es que en realidad tratas de sublimar tu conflicto con conflictos políticos. Puedes tener una conciencia política, pero no estar con esa ansiedad, esa agresión. Bien. Vamos entonces a comenzar, enfocarnos para percatarnos luego la proyección amorosa y familiarización. Para esto, meditar no significa que haya que tener una postura exótica ni convertirnos en personas exóticas, sino sumamente sensibles, sumamente conscientes del presente, sin esperar que suceda ningún milagro, solamente estar autocontenidos en el entorno sano y amoroso que nosotros mismos gestionamos. Bien. Así que nos enfocamos en la respiración, cerrando los ojos, con la espalda recta de manera ideal, los hombros abiertos. Y a la hora de inhalar sentimos que el aire entra hasta la base del ombligo. Sostenemos ahí un momento el aire y exhalamos por la nariz suavemente. Repetimos esta secuencia
imaginando al aire que entra por la nariz como luz que se asienta en el área del ombligo. Y con esto tocamos el primer punto, que es enfoque. Estamos enfocados en el presente. Estamos enfocados sin juzgar al mundo o a nosotros. Estamos aquí. Estamos presentes. No hay nada que controlar o que juzgar. Si surgen emociones o pensamientos, simplemente no las alimentamos. Entra esta luz hasta el área del ombligo y sale por la nariz. Y nos enfocamos en el hecho que tenemos un cuerpo. Está hecho de varios componentes de nuestra estructura de huesos, cardiovascular, linfática, nerviosa. Nos enfocamos en que en este momento se están desplazando por electricidad y por electromagnetismo y comunicaciones químicas 50 millones de células en todo nuestro cuerpo. Y en el cerebro 86 mil millones de neuronas que hacen 145 mil millones de conexiones sinápticas todos los días. Y que toda esta compleja y diversa organización somos nosotros. Así que nos enfocamos en que estamos aquí, en que estamos ahora, con nosotros, en estas miles de millones de conexiones. Y ahora pasamos al segundo punto, que es la proyección amorosa. Proyectamos a estas miles de millones de neuronas y a estas millones de células a un estado amoroso y significativo, a un entorno de gratitud, a un entorno de abundancia y no de carencia, de abundancia amorosa, de abundancia de significado, de abundancia de propósito. De vida, de sonrisas, de conexiones significativas, de conexiones presentes. Así que células en todo nuestro cuerpo proyectan y perciben esta conexión amorosa y compasiva.
Y pasamos con esto al tercer punto, que es la familiarización. Esto es acostumbrarnos a hacer de esta experiencia de conexión, abundancia, amor, pertenencia, una experiencia propia y natural en nosotros, que es algo que podemos y tenemos que entrenar, que tenemos que hacer familiar, íntimo, cercano, personal. Así que en estos 3 puntos, enfoque, proyección amorosa y familiarización, nos sentimos completos, contenidos, amorosos, llenos de significado, acompañados de estas millones de células y millones y millones y millones de seres sensibles, de todo lo vivo, de todas las moléculas del universo, de toda esa energía electromagnética que conforma nuestra pertenencia, nuestra sensación de conexión o de desconexión si no hacemos consciente esto. Respiramos profundamente llevando el aire a otra vez hacia nuestro ombligo y sostenemos brevemente. Soltamos el aire. Una vez más. Una vez más. Y en este estado de conexión, de presencia, cuando sintamos adecuado, cómodo, vamos saliendo del ejercicio. Gracias, hasta la próxima entrega y que puedan practicar todo esto, reflexionarlo. Y también agradeceremos que lo puedan recomendar. Hasta pronto.